El Evangelio según San Lucas, capítulo 5. Es interesante, me comentaron que la pastora Godelva predicó de esta misma porción bíblica ayer en el retiro de damas. Y cuando me enteré, como que pensé dos veces, bueno, lo predico o no lo predico, pero después me puse a pensar, siempre le pido al Señor que me confirme mis mensajes, y me está confirmando mi mensaje. Pero yo lo voy a llevar por otro rumbo que lo llevó la pastora. Lucas capítulo 5 dice la palabra de Dios en el versículo 1, se le titula la pesca milagrosa a este acontecimiento. Y aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y ahora vamos a brincar al versículo 10 y dice así mismo, al versículo 10, y así mismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y el título del mensaje de esta mañana es: no te ve como te ves. No te ve como te ves. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús te adoramos y te bendecimos. Te damos a ti toda la honra y la gloria. Espíritu Santo, unge mis labios para ministrar a tu pueblo. En esta mañana extiende tu mano para hacer prodigios, señales y milagros. Liberta al cautivo, levanta al caído, sana al enfermo, salva al que no te conoce. Y toda la gloria prometemos ser celosos de dártela a ti, mi Rey y mi Señor. Siervo inútiles somos y a ti te damos gracias en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. Pueden tomar asientos, amados hermanos. Dice que Jesús estaba junto al lago de Genezaret. Y Genezaret simplemente es otra región del mar de Galilea. Así que cuando se habla del lago de Genezaret, estamos hablando del mar de Galilea. Y el mar de Galilea se le llama mar no porque es agua salada, porque el mar de Galilea es agua dulce, sino se le llama mar porque es un lago enorme que es alimentado por el río Jordán. Y Cristo estaba allí en Genezaret. Y Genezaret era un lugar que nos dice Mateo y también nos dice el Evangelio de Marcos que Cristo hizo muchos milagros allí en ese lugar. Muchos milagros. Pero noten lo que dice este versículo, que estando Cristo junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba. Había tanta gente que estaban ahí, hombro a hombro, ahí como que empujándose. Pero dice, estaba el gentío agolpada sobre él para oír la palabra de Dios. Para oír la palabra de Dios. En otras palabras, que se acercaron a Cristo no por el milagro, los milagros que él había hecho. Se acercaron a Cristo no buscando un pedazo de pan. Se acercaron a Cristo no porque querían oír un concierto. Se acercaron a Cristo para oír la palabra de Dios. Y esto es significativo, porque esa es la razón por la cual nosotros debemos de congregarnos. Amén. Para oír la palabra de Dios. Tristemente muchas personas vienen a la iglesia por otras razones y no digo que están equivocadas, porque ¿quién no quiere un milagro de parte de Dios? ¿Quién no ha querido en una ocasión en su vida que el Señor haga un milagro en su vida? Amén. Y hay personas que han venido a los pies de Cristo buscando un milagro. Hay personas que han venido a los caminos del Señor porque han tenido hambre, como nuestra hermana Marta nos compartía allá en Tijuana, que la gente se acercaba por hambre. Cuando uno tiene hambre, anda buscando al panadero, ¿sí o no? Hay personas que a veces vienen a la iglesia porque se anuncia que va a haber un cantante, tal evangelista, algo especial, y la gente viene buscando una experiencia. O se oye que en tal lugar está el avivamiento de la risa, o está algo aconteciendo en algún lugar, y la gente va buscando experiencias. Pero aquí estas personas vinieron con hambre, y hambre de la palabra de Dios. Es triste ver como en la iglesia de Cristo hay tantas personas que uno diría, oye, después de 10, 15 años en el Evangelio, ya debieran de tener un profundo conocimiento de la palabra.
y todavía están en pañales en el conocimiento de las Escrituras. Sabes que una de las razones que venimos a la iglesia es a instruirnos en la palabra. La Biblia dice, el apóstol Pedro nos amonesta a que ya no seamos niños fluctuantes, sino que nos alimentemos de la leche de la palabra de Dios. Pablo habla que en otro lugar que dice, ya es hora que ya dejen la leche y coman carne. En otras palabras, que hay un proceso de crecimiento que el cristiano debe tener en la palabra de Dios. Por eso que aquí en nuestra iglesia promovemos estos discipulados, porque queremos que usted se instruya y crezca en el conocimiento de la palabra de Dios. Porque Cristo claramente dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Hay personas que tienen unos conceptos equivocados, erróneos bíblicos, porque no han sido bien instruidos. Andan pensando todavía cristianos creyendo en fábulas y cuentos, historias, mal indoctrinados, y por eso que a veces no caminan en la libertad de Cristo, porque no han sido bien instruidos. Y por lo tanto, cuando vienen a la iglesia, lo que vienen buscando es una experiencia. Si vinieron al culto y no se les erizaron los cabellos, como que Dios no estuvo ahí. Hay personas que si no tienen una experiencia emocional en la iglesia, sienten que el Señor no estuvo ahí. Hoy no sentía el Espíritu Santo. No hay tal cosa en la iglesia de Dios. Jesús claramente dijo que donde dos o más estén reunidos, Él está en medio de ellos. El Señor nunca falta en la iglesia. Faltaremos nosotros porque nos quedamos en casa o salimos de paseo, pero el Señor nunca falta en medio de su pueblo. Hello. Esta gente se reunieron para oír la palabra de Dios como iglesia. La iglesia, o la palabra eclesia en el griego, que significa personas que se reúnen con el mismo sentir y el mismo pensar. La iglesia, y esto es muy importante entenderlo, porque hace poco hablaba con una persona que le tuve que aclarar un poco más qué es la iglesia. La iglesia no es este edificio. Este edificio es donde se reúne la iglesia. ¿Están entendiendo? ¿Qué es la iglesia? El cuerpo de Cristo. Usted y yo somos la iglesia. Este edificio lo hemos consagrado para que la iglesia se reúna. Pero hay personas que han sido, y yo creo que tiene también que ver con nuestras raíces de nuestra religión anterior, que se creen que la iglesia, que Dios, que la iglesia, aquí está Dios, y cuando tú sales por la puerta para afuera, como que Dios se queda aquí esperando a que regreses el domingo. Cuando usted sale de aquí, ya esto no es iglesia, es un edificio. Hello. Nosotros somos la iglesia. Y hasta la gente divide la iglesia en secciones. Bueno, el área donde se sienta la gente es el atrio, el altar donde las personas vienen a orar es el lugar santo, y aquí en la parte de la plataforma es el lugar santísimo, y hasta divide la iglesia como el templo antiguo allá en Jerusalén. Nosotros somos el templo de Cristo, el templo del Espíritu Santo. Este lugar donde yo estoy parado no es tan consagrado como aquel, ni donde usted está sentado. Aquí está la iglesia, somos la iglesia, esta es casa de Dios, porque la iglesia está reunida aquí. Amén. Y esto es importante, porque es increíble que hay cosas que la gente no haría en este local que le llamamos la iglesia. Hay cosas que la gente no haría en este edificio que hacen afuera. Y nos olvidamos que afuera tú sigues siendo la iglesia. Y tú sigues siendo el templo del Espíritu Santo. Y tu vida es tan consagrada como este edificio que llamamos el templo de Dios, este local donde la iglesia se reúne. ¿Y por qué venimos aquí? Obviamente a tener koinonía, que la palabra griega significa comunión los unos entre los otros. Venimos a tener comunión, koinonía, los unos a nosotros, con nosotros. Venimos a alabar al Dios vivo. Venimos a recibir las bendiciones de Dios, pero también lo más importante en realidad que venimos a hacer aquí en la iglesia es la palabra. Alimentarnos de la palabra, porque por ella conocemos la voluntad de Dios. Señor, ¿cuál es tu voluntad? Muchas personas preguntan, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Señor, que una hojita ahora carga del árbol para saber qué es tu voluntad. Señor,
cuando me tome mi copa de té, las hojas de té me revelen cuál es tu voluntad. Que cuando abra, Señor, el periódico, ahí en el horóscopo leo, que ahora toca ahora en agosto, que ahora el horóscopo me diga cuál es tu voluntad. Tu voluntad no la vas a encontrar en un periódico, ni la señora Walter Mercado. La voluntad de Dios la vas a encontrar en su palabra. Aquí está la voluntad de Dios. El problema no es, Señor, ¿cuál es tu voluntad? El problema es hacer la voluntad de Dios. Hay una diferencia. Ahora la gente estaba allí con hambre. A pesar de todos los milagros que Cristo había hecho, ellos estaban ahí con hambre de oír las palabras de Dios, porque la palabra de Cristo venía respaldada por la unción del Espíritu Santo. No es simplemente hablar por hablar. Si uno habla sin la unción y sin el respaldo de Dios, simplemente es palabrería. Se necesita el respaldo y la unción de Dios para que el mensaje que uno presenta tenga poder, tenga efectividad, toque los corazones, liberte a los cautivos, levante a los caídos, sane a los enfermos, salve las almas. Tiene que haber respaldo de parte de Dios. Y Cristo hablaba con autoridad, y la gente le encantaba oírlo hablar, porque Él daba palabras de gracia. Yo siempre, cuando veo las películas de Cristo, esta última que salió, La Pasión de Jesús, que solamente la pude ver solamente una vez porque para mí era demasiado fuerte. Y siempre las películas pintan a Jesús siempre como que molesto, enojado o serio, como que ni a cosquillas el hombre se ríe. Pero TVN, la estación TVN cristiana, hizo hace años atrás una película de Cristo completamente diferente, donde es un Cristo que sonríe, que juega con sus discípulos, que hasta una cáscara de plátano le puso a uno de sus discípulos por la cabeza. Y yo me imagino que si fuéramos a conocer a Cristo, Él fuera una persona súper chévere, súper sencilla. Oye, porque para que los niños se sientan con tanta libertad de acercarse a Él, y que los pecadores se sientan con libertad de acercarse a Él, y hasta una mujer pecadora caer a sus pies y no sentir de que Él la iba a rechazar, y que un leproso, un hombre lleno de lepra que no podía acercarse a nadie, sentirse con la libertad de acercarse a Él, y una mujer con flujo de sangre sentirse con la libertad de tocar el borde del manto del Señor. ¿Tú no crees que ellos habían escuchado la sencillez del Señor? Es que nosotros tenemos recuérdense que Cristo nos vino a revelar el corazón del Padre. Cuando tú quieras conocer a Dios Padre, encuéntralo en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo es Dios? Estudia los evangelios, mira la vida del Señor, y Él te va a revelar al Padre. Jesús lo dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No está hablando de que Cristo y el Padre son la misma persona, porque son uno en esencia, pero son diferentes en persona, en la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. No está hablando en ese aspecto, sino que la naturaleza de Cristo es la naturaleza de Dios. Y por lo tanto, cuando vemos a Cristo, vemos el corazón del Padre. ¿Y cuál es el corazón del Padre? Amoroso, cariñoso, perdonador, misericordioso, brazos abiertos a todos. No importa quién sea o qué ha pasado en su vida, puede acercarse al Señor. Y ahí está el Señor con los brazos abiertos. Cristo no murió en la cruz con los brazos cruzados y los brazos levantados en derrota. Él murió con los brazos abiertos, y Él nos dice todavía, y sigue diciendo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cansados, que yo les daré. Brazos abiertos. Y ahí estaban, y dice que vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes, y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Ahora vemos que Cristo se monta en la barca de Simón así con mucha confianza, y podía hacerlo porque anteriormente nos dice que Jesucristo había estado en casa de la suegra de Pedro y había hecho un tremendo milagro de sanidad. Pedro y Cristo se conocían muy bien,
Y ahora Cristo se siente con la confianza de decirle: Simón, ¿sabes qué? Préstame tu barca, me voy a montar en tu barca porque de aquí voy a enseñar. Y Simón, con toda la libertad, le ofrece al maestro la barca. Déjame hacerte una pregunta. ¿Es Cristo en tu vida simplemente un invitado? ¿O Él es el Señor? ¿O Él es el que manda en tu vida? ¿Tiene Cristo que pedirte permiso para intervenir en tu vida? ¿Para hacer una obra en tu vida? ¿Para darte un consejo? ¿Para usarte como Él quiera? ¿O Él tiene toda libertad de hacer lo que Él quiera con tu vida? Porque Él es no solamente tu Salvador, sino el Señor. Porque hay personas que tienen a Cristo como el Salvador, o como son simpatizantes de Dios. Hay muchos simpatizantes de Dios. ¿Tú crees en Dios? Claro, yo creo en Dios. ¿Tú crees en Cristo? Claro, es buena onda el Señor Jesús. Buena onda Jesucristo. Lo tienen como un conocido. Lo tienen como alguien muy bueno. Aún los musulmanes, los que creen en Buda, los de otras religiones dicen: Jesucristo, un buen profeta. Lo reconocen como profeta. Pero Cristo más que un profeta. Hello. Cristo más que un buen hombre. La Biblia dice que Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por Él. Él no es simplemente un profeta, Él es Dios en carne. Ahora Jesús se monta en la barca con toda confianza, y así debe ser la libertad que tiene Cristo en nuestra vida. Él no te tiene que pedir a ti permiso y pedirme a mí permiso, que Él va a hacer con nosotros. Nosotros somos siervos inútiles y nosotros nos ponemos a su disposición para hacer con nosotros lo que Él quiera. Amén. Todo lo que tú tienes y todo lo que yo tengo le pertenece a Él. Así debe ser. Eso es. Fíjense que Pedro le llama, ahora vamos a ver cómo Pedro le llama a Cristo maestro, pero después vamos a ver cómo le llama. Y seguimos leyendo. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: Simón, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Vamos a parar ahí un segundo. Una de las características del mar de Galilea era la multitud de pescados que tenía. En otras palabras, que haber pescado toda la noche y no agarrar peces no era algo común. Era lo común. Este mar era conocido por tanta cantidad de peces. 20 diferentes especies de peces había en ese mar. Y era común agarrar gran cantidad de peces. Pero en esta ocasión se pasaron pescando toda la noche y nada agarraron. Y ahora Cristo le dice a Pedro: Pedro, ¿sabes qué? Métete mar adentro. Señor, si hemos pescado toda la noche y nada hemos agarrado. Hay personas, tristemente decirlo, hay personas que tienen tiempo para todo, pero no tienen tiempo para Dios. Noten la diferencia entre Simón, Jacobo, Juan, que los vamos a ver, son los protagonistas de esta historia, y la diferencia entre la multitud. La multitud estaba allí a la orilla de Genesaret. ¿Para qué? Para oír la palabra de Dios. Y mientras esta multitud estaba oyendo la palabra de Dios, ¿qué andaba haciendo Pedro, Jacobo y Juan antes de que Cristo llegara y enseñara? Estaban lavando sus redes, porque habían pasado toda la noche pescando. Así que yo me imagino que Cristo estaba allí en la barca enseñando, y Pedro y Juan y Jacobo allí en la orilla todavía limpiando sus redes, mientras la multitud se agolpaba para oír la palabra de Dios, y ellos ocupados con las redes porque tenían que prepararlas para la próxima ocasión que iban a salir a pescar, y no se podían quedar así. Y yo quiero que tú entiendas una cosa: es importante trabajar. Hay que trabajar porque hay que comer, hay que pagar los biles. Es importante, en esta vida hay cosas que tenemos que hacer, pero hasta que tú y yo no aprendamos que a Dios hay que siempre ponerlo primero, no vamos a entender el secreto de la multiplicación, el secreto de la bendición de Dios. Muchas personas quieren que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que el Señor extienda su mano y les dé con manos llenas, pero no entienden que hay un principio bíblico, y Cristo claramente lo dijo: no te afanes por el día de mañana, no te afanes que vas a comer, que vas a vestir.
Si el Señor se ocupa de las aves y les da de comer. Si el Señor viste los lirios, dice el Señor. Si Dios sabe cuando un pájaro cae y los cabellos de tu cabeza y de tu peluca también los tiene contados. Entonces, ¿por qué te preocupas, amado? ¿Por qué te preocupas? Entonces Jesús dice en el versículo 33 de Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente, dígalo conmigo. Mas buscad primeramente. Amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces añade, y todas estas cosas os vendrá por añadidura. Por eso no te preocupes que vas a vestir ni nada de esas cosas, porque si el Señor se ocupa de las aves y de las flores y toda su creación, cuánto más a usted y a mí, que somos sus hijos amados. Hello. Si nosotros, siendo amados, sabemos darle buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará las buenas cosas. Pero tenemos que poner a Dios primero. Usted esta mañana, domingo por la mañana, usted pudiera estar en otro lugar, usted pudiera estar haciendo compras, usted pudiera estar llevando su carro a cambiar el aceite, usted pudiera darse un viaje de paseo, pero usted ha decidido que el primer día de la semana, que es el domingo, primer día de la semana, el día del Señor, usted apartó tiempo para venir a la casa de Dios, a poner a Dios primero. Y cómo Dios no te va a bendecir, cómo Dios no te va a prosperar, cómo Dios el Señor no va a extender su mano en tu vida cuando a Él tú lo pones primero. Amén. Simón, quiero enseñarte algo. Vaga mar adentro. Pero Señor, maestro, hemos pescado toda la noche, nada hemos agarrado. Como diciendo, Dios mío, mira, Jesús, tú ocúpate en lo tuyo y nosotros en lo nuestro, mira, Jesús, tú eres muy lindo maestro y predicas muy bonito, pero los pescadores somos nosotros. Así nos pasa como cristianos, ¿verdad? Que nosotros queremos resolver las cosas por nuestra propia fuerza, nuestra propia habilidad, nuestra propia capacidad. Y entonces nada más que pues buscamos a Jesús en esos momentos más críticos. Cuando la suegra de Pedro se enfermó, entonces él buscó a Cristo para que hiciera el milagro, porque Pedro no estaba haciendo ningún milagro. Pero ahora que se trata de algo que Pedro sabía hacer, él dice, Jesús, tú dedícate a lo tuyo y yo me dedico a lo mío. Este es mi oficio, y yo te digo que hemos pescado toda la noche, y honestamente por la noche es cuando se pesca y por el día menos. Jesús le dijo, boga más adentro, que ahí está la bendición. ¿Tú sabes por qué hay cristianos que se quedan donde están en su vida cristiana? Porque solo se quedan en las orillas de su vida espiritual. Se conforman con la orilla y el Señor te dice, boga mar adentro. Las más ricas bendiciones de Dios están mar adentro. Es cuando tú decides meterte con Dios. Es cuando tú dices por dentro, ¿sabes qué? Yo no me conformo con mi vida cristiana como la estoy llevando. Yo necesito más. Yo necesito crecer más. A veces en la vida cristiana llegamos a un plató, llegamos a una mesa, llegamos a un nivel y ahí nos quedamos estancados y parece ser que ahí nos vamos a quedar. No, la vida cristiana es un proceso de crecimiento. Vamos de gloria en gloria, en victoria en victoria. La palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará. Es un proceso y Dios quiere que vayamos creciendo. Métete mar adentro con Dios. Y cuando tú te metas mar adentro con Dios y tú empieces a buscar a Dios en cada día, cada mañana, en ese tiempo devocional, de oración, de la meditación de la palabra, de no faltar un culto, de involucrarte en todo. Así debe ser la vida cristiana victoriosa. La vida
la cristiana victoriosa se vive diariamente. Todos los días te levantas, o cuando tengas, o por la tarde, pero tienes tu tiempo devocional, tu altar con Dios todos los días, en que tú tienes tu tiempo de oración, pones tus alabanzas, lees la palabra de Dios y meditas en ella. Y cada vez que la iglesia está abierta, ahí tú estás presente para llenarte del Señor. Y si hay algún tipo de ministerio o hay algo que tú puedas servir, ahí tú estás presente. Porque el cristiano que está buscando de Dios y se mete más adentro es el cristiano que quiere estar en todo, quiere servir en todo, quiere meterse con el Señor de todo corazón. Y ahí es donde están las victorias, ahí es donde están las bendiciones, ahí es donde están las multiplicaciones, como vamos a ver en este momento. Boga mar adentro. Pero me gusta la respuesta de Pedro, me gusta mucho. Mas en tu palabra echaré la red. En tu palabra echaré la red. En otras palabras, Señor Jesús, nosotros somos pescadores, hemos pescado toda la noche, no hemos agarrado nada, pero si tú lo dices, lo voy a hacer. Hello. Amén. Hay cosas que Dios te va a pedir a ti que tú hagas que no tienen sentido. Escúchame. Hay cosas que Dios te va a pedir que tú hagas que no tienen sentido. Que tú dices, esto no tiene sentido, esto no va a funcionar, esto no tiene solución. Hello. Estás en el matrimonio y ya quieres colgar los guantes y el Señor te dice, permanece ahí porque yo tengo un propósito. Y tú dices, eso no tiene sentido, Señor, esto no ha funcionado, no está funcionando. Y el Señor te dice, quédate, que yo tengo un propósito, y permaneces, y después el Señor muestra su gloria. Hay cosas que Dios te va a pedir a veces que tú no vas a entender y no vas a comprender. Hello. Pero si eres obediente y haces lo que Él te pide, vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Vas a ver la gloria de Dios. Pero tienes que tener fe. Fe y confianza que Dios sabe lo que es mejor para tu vida. Dilo conmigo. Tengo que tener fe y confianza que Dios sabe lo que es mejor para mi vida. Tú piensas que tú sabes lo que es mejor para tu vida. You don't have a clue. Tú no tienes ninguna idea. Tú crees. Estamos limitados. Nosotros tenemos visión túnel. Nada más que vemos lo que tenemos al frente. Dios ve todo el panorama. Tú nada más que estás viendo lo que te está pasando en este momento. Pero Dios ve tu pasado, tu presente y también te ve en el futuro. Amén. Tú tienes que confiar ciegamente en Dios. Si Él te dice tira la red, tírala. Que no te preocupes. Que si Él te lo está diciendo es por algún propósito. Y Él se va a glorificar. Si hay cosas que Dios te ha dicho, deja por amor a su nombre, lo deja, que el Señor te va a bendecir por otro lado. Si Dios te dice permanece, permanece. Si Dios te dice muévete, te mueve. En otras palabras, que la vida cristiana es dirigida. La Biblia dice que los que son hijos de Dios son guiados y dirigidos por el Espíritu Santo de Dios. Espera en Dios, clama a Dios, pide la dirección al Señor. Él te lo va a revelar. Te lo va a revelar por una palabra profética. Te lo va a revelar por su palabra. Un día enciendes la televisión y ahí está el mensaje. Un día pones la radio y ahí está el mensaje. Dios te va a hablar. Alguien se va a acercar a ti, te va a dar una palabra, un sueño, una visión. Dios se va a ocupar de revelarte su voluntad. Y cuando te la revele, permanece en ella. Amén. Porque allí está la bendición de Dios. Ahora mira lo que ocurre, rapidito. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en las otras barcas para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundía. ¿Hubo bendición o no hubo bendición? Amén. Dios es un Dios de abundancia. ¿Sabes? Y hay que tener cuidado con decir esto porque no queremos caer en la doctrina de la prosperidad. Pero sí es una realidad. Es una realidad. Si tú te ocupas de las cosas de Dios y estás en la voluntad de Dios y estás viviendo como Dios quiere que tú vivas, sabes que Dios te va a bendecir. Es que es imposible que no te bendiga. Él quiere bendecirte. Dios desea bendecirte. Dios desea prosperarte en todos los aspectos. Quizás no vas a tener el carro, el Mercedes-Benz, porque tú no necesitas un Mercedes-Benz. Pero vas a tener el carro que tú necesitas para llevarte del punto A al punto B. ¿Cuánto alaban a Dios? Amén. Él va a suplir tus necesidades. Ha suplido tus necesidades. En muchas formas. En salud, en bienestar de tus hijos, en bienestar de tu hogar.
En muchas formas Dios nos prospera, monetariamente también, ministerialmente, siempre y cuando estemos en su voluntad, siempre y cuando estemos con la voz atenta a su voluntad, haciendo su voluntad, metiéndonos con Dios en mar adentro, no simplemente en las orillas de la vida cristiana, metiéndonos a mar adentro, buscando del Señor de todo corazón. Entonces el Señor se va a ocupar de todas tus necesidades. Él va a proveer tus necesidades. Tú tranquilo, Él te va a dar manos. Dice que agarraron tantos pescados. Nunca Pedro, en todos sus años pescando en el mar de Galilea, nunca había agarrado tantos peces. Estaba atónito, no sabía ni qué hacer Pedro con tantos peces. No solamente se llenó su barca, sino otras barcas que estaban allí. Eso era un fenómeno. Habían pescados por todos lados. La barca estaba llena de peces. Estaban los peces colgando desde las orejas de Pedro. Eran tantos peces. Tantos peces, era increíble. Ahora mira lo que dice el versículo 8 y termino ya. Viendo a esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Noten que cuando Cristo se monta en la barca, para Pedro, Jesús, para Simón Pedro, Jesús era el maestro. Pero ahora no le llama maestro, le llama ¿qué? Señor. Señor. Hubo un cambio en el corazón de Pedro. Quizás hasta ese momento Pedro había visto a Jesús como un profeta más, un maestro más. Pero en este momento Pedro, confrontado con la magnitud del poder de Jesús, reconoce. Dice que cae de rodillas. Hermano, esto no es cosa fácil. Oye, para un judío caer de rodillas, hello, si les cuesta los codos, menos las rodillas. Para un judío caer de rodillas, para que Pedro haya caído delante de este hombre de rodillas, tenía que reconocer que Cristo no era cualquier hombre. Porque ninguna, en la Biblia, en el Antiguo Testamento y acuerdo a la costumbre judía, ninguna rodilla se doblaba delante de ningún hombre, ningún ídolo ni nada. ¿Se recuerdan que Sadrach, Mesach y Abednego, esos tres judíos, fueron echados en el fuego porque no estaban dispuestos a doblar sus rodillas delante de Nabucodonosor ni su imagen? Y el mismo Elías, cuando está hablando con el Señor, le dice: Señor, yo nunca he doblado mis rodillas. Y el Señor le dice: eso no es nada, no te sorprendas, Elías, porque tú no eres el único. Porque yo tengo profetas reservados que nunca han doblado sus rodillas delante de Baal ni de sus dioses. Escúchame bien, esto era cosa seria. Pedro caer delante de Jesús de rodillas era que él estaba reconociendo que Jesús no era un hombre bueno más, un profeta más. Estaba reconociendo que este era el Mesías. Pedro fue el que lo declaró. Cuando Cristo preguntó: ¿quién dicen los hombres que soy yo?, fue Pedro el que declaró: tú eres el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Y dice Jesús: esto no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Apártate de mí, apártate de mí, Señor, soy pecador. ¿Alguna vez te has sentido así? A veces, yo no sé si te ha pasado, a mí me ha pasado. Hay momentos en mi vida que, como cristiano, como a un siervo de Dios, que he estado pasando por cosas en mi vida, tropiezos o fallas, porque todos las cometemos, que me siento y me he sentido así, como tan indigno de venir delante del Señor, mi Señor, tan indigno de servirle. A veces yo he dicho, yo a veces como pastor y como ministro, hasta yo he dicho: Señor, si yo no soy digno ni de ser ujier en la iglesia, menos pastor y menos predicador. ¿Alguna vez te has sentido tan indigno que lo que eso te hace sentir como que te tienes que apartar de Dios? Como que tú dices: ay, Señor, yo no soy digno ni que yo sea cristiano, ni que sea tu hijo, ni que esté en tu presencia, porque mira que la he regado. ¿Alguna vez te has sentido así? ¿O soy yo el único que me he sentido así? Mira la reacción de Pedro: apártate de mí, Señor, yo soy un pecador. Pero tenemos que entender que Él no nos ve
como nosotros nos vemos. Él no nos ve como nosotros nos vemos. Porque muchas veces ese es el problema en la iglesia, que nosotros nos vemos con ojos humanos y juzgamos por apariencia. ¿Verdad que sí? Yo te juzgo de acuerdo a mis apariencias, pero yo no conozco tu corazón, solo Dios conoce tu corazón. Hay personas que en nuestra opinión nosotros decimos, ay Dios mío, increíble, pero Dios ve el corazón. Y hay personas que parecen santos, rectos, que parecen que no quiebran un blanquillo y están bien lejos de Dios. Porque es pura apariencia. La apariencia es muy bonita, pero por dentro Dios conoce nuestros corazones. Y a Dios no lo podemos engañar. A Dios no lo podemos engañar. Y Dios no se fija en tu apariencia, Él se fija en el corazón. Cuando llegó el fariseo y el publicano al templo a orar, dice que el fariseo estaba parado diciendo, ay Señor, yo te doy gracias porque ayuno 2 veces a la semana y doy todos mis diezmos y yo soy tan santo y tan chulo, Señor, tan chulo, tan chulo. Y dice que aquel publicano se tiraba en el piso, se tiraba en el piso postrado en tierra diciendo, Señor, ten misericordia, sé propicio conmigo que soy un pecador. Y dice Jesús, ¿quién fue justificado? ¿El fariseo o el otro? El otro, porque su corazón estaba en el lugar correcto. Amén. Nosotros podemos impresionar a todo el mundo, pero a Dios nadie lo impresiona. Es más, a veces tú tienes que entender algo de Dios. Él no se asusta ni se impresiona de tu pecado. Al contrario, Él se impresiona cuando no la riegas. Él se impresiona when you get it right. When you get it right, God says, oh, wow, good for you. Cuando tú lo haces bien, Dios dice, qué bueno. Cuando tú lo haces mal, no lo sorprendes. Él sabe de qué materia somos hechos, ¿sí o no? Apártate de mí, Señor, soy pecador. Qué bueno que Dios no nos ve como a veces nosotros mismos nos vemos. A veces nosotros somos nuestros peores críticos. Nos miramos en el espejo, nos conocemos mejor que nadie y nosotros nos miramos y decimos, yo no soy digno ni de poner un pie en una iglesia. Yo no soy digno de nada, Señor, apártate de mí. Mira con lo que estoy luchando, mira cómo la estoy regando. ¿No oyeron el reportaje de este predicador que la regó bien feo? El presidente de una organización donde hay muchos pastores bajo él, y este hombre que era predicador bajo esta organización del presidente, este hombre la regó, pero bien vil, cayó no solamente una vez, sino 2, 3 veces. Y honestamente que los otros pastores estaban escandalizados por lo que había hecho. Ese mismo pastor se sentía bien mal por las cosas que había hecho y sí se arrepintió, pero tenía una tremenda reputación por todo el error que había cometido. Y entonces de repente tuvieron una gran convención de esa organización cristiana. Y llegó mucha gente, es más, llegó mucha gente nueva a ese servicio. Y cuando el presidente de la organización estuvo pensando quién voy a poner a predicar, se le ocurre poner a ese mismo hombre que la había regado, que había fallado, que había caído, la pone a él. Los otros pastores estaban, pero Dios mío, ¿por qué este presidente de la organización se le ocurre poner a este hombre que ha fallado no solamente una vez, sino múltiples veces y ha cometido tantos errores y la reputación y todo? ¿Cómo lo van a poner a predicar? Y lo que pasó fue increíble, porque cuando predicó el tipo, una multitud de gente pasaron adelante y se convirtieron al Señor y fue algo que dejó todo el mundo con la boca abierta. Fue una tremenda bendición. ¿Quieren saber quién era este predicador? ¿Les doy el nombre? ¿Les doy el nombre? Miren que ustedes son unos chismosos. Bueno, el presidente de la organización fue Jesucristo. El predicador que la regó múltiples veces fue el apóstol Pedro. Y la gran convención fue en el día de Pentecostés, que 3,000 almas se convirtieron al Señor. Este mismo Pedro. No te ve como te ves. No te ve como te ves. Tú te ves como pecador, tú te ves como un bicho malo. ¿Cuántas veces no le he dicho, yo voy a vivir para siempre porque el bicho malo no muere?
yo voy a vivir eternamente. Nos sentimos mal. Y quiero, para terminar, decir esto: que también muchos cristianos se sienten iguales. Hay cristianos, recuérdense que Pedro ya conocía a Jesús, y hay muchos cristianos que, conociendo al Señor, tristemente por conceptos erróneos y malas interpretaciones de las Escrituras, sienten que cuando ellos como cristianos han fallado, como que el Señor cruza los brazos y como que el Señor ya no quiere saber nada de ellos, y hasta enseñan por ahí que hay personas que enseñan que cuando un cristiano falla o cae o lo que sea, pierde la salvación y cayó de la gracia y todas esas cosas. Y muchos cristianos, hay mucha gente cristiana alejada de las iglesias, no porque están alejadas de Dios, sino alejadas de la iglesia, porque se les ha enseñado de que si tú caes o fallas o cometes un error, te expulsan de la iglesia y ya te fuiste al mundo y ya perdiste la salvación. Y tantas ovejas alejadas, no perdidas, alejadas en este mundo. No perdidas, alejadas. Porque un cristiano no puede perder lo que no se ganó. Tu salvación tú no te la ganaste. Eso fue un don, un regalo que Dios te dio. Tú no puedes perder lo que Él gratuitamente te dio. Y al creer en Cristo te dio una nueva naturaleza. Tú eres hijo de Dios, hecho hijo de Dios. Eso no fue por voluntad de hombre, humana. Eso fue hecho por el poder de Dios. Tú eres hijo de Dios. Y Él te ama con un amor eterno. Dios nunca te va a dejar de amar. Nunca va a llegar un momento cuando Dios te va a decir a ti: ya la regaste 100 veces, ahora la 101, ya se acabó el asunto, ya ni una más. Eso lo enseñarán por ahí, pero eso no es Biblia. El Señor es un Dios que dice que si en un mismo día pecamos 7 veces Él nos perdona. Si lo tenemos que hacer por otros, ¿cuánto más no lo va a hacer Dios por nosotros? Dios es un Dios de amor y misericordia. Claro, eso no quiere decir que debemos estarla regando todos los días y 20 veces. No estamos legalizando el pecado. Simplemente estamos diciendo que en nuestro caminar con Cristo y como seres humanos, aún con todo el amor que le tenemos a Dios, vamos a fallar, vamos a cometer errores. Hay cosas que pasan en la vida, que tropezamos y hacemos cosas y pensamos cosas y decimos cosas que no están bien. Y qué bueno que tenemos un Dios, dice la Biblia, que Jesucristo, que está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Él es nuestro abogado. Hijitos, no pequen, pero si pecan tenemos abogado. ¡Qué bueno! En el Señor no debe haber temor. Mira lo que Cristo le dice a Pedro. Cuando Pedro le dice: Señor, apártate de mí. ¿Saben cuál es la respuesta de Cristo a Pedro? No temas, Pedro. De ahora en adelante yo te voy a hacer pescador de hombres. Nunca Cristo le reprochó, nunca Cristo le tiró en cara sus pecados y le dijo: Pedro, tú eres un sinvergüenza, un mal hablado. Y es más, que ni puso a Cristo primero en ese momento, y a pesar de que en ese momento no lo hizo, el Señor de todas maneras lo bendijo. Y aún después que Cristo muere en la cruz y es sepultado y Cristo resucita entre los muertos, y Pedro lo había negado 3 veces, y ahora Pedro estaba otra vez en el mar de Tiberias pescando, aún así Cristo se le acerca a Pedro. Cristo busca a Pedro, le dice: dile a Pedro que yo quiero tener un encuentro con él. Lo busca, habla con él, le renueva otra vez su llamado sobre su vida, a pesar de que él había regresado a la pesca. Oh, cuando Dios tiene un plan para tu vida, cuando Dios te ha llamado a sus dones y sus llamados son sin arrepentimiento, cuando Dios tiene un plan para tu vida y si lo tiene, yo quiero decirte que tus errores y tus fallas y tus tropiezos, eso no va a anular lo que Dios va a hacer contigo, porque Él te llamó en su presencia, sabiendo todo de tu vida, sabiendo todo lo que ibas a hacer, todo lo que haces, y aún así te ha llamado en su presencia. Porque no te ve como tú te ves, y no te ve como otros te ven. Otros te pueden ver mal, te pueden criticar, pueden esto y lo otro. Tú eres el único que te quedas así. Pero Dios no te ve así. Y tenemos que aprendernos a ver como Dios nos ve, con ojos de amor, de misericordia. Dice la Biblia que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Yo como cristiano
Aún cuando peco, cuando fallo, cuando caigo, no tengo que venir delante de Dios y decir, apártate de mí. Esa es una petición que Dios nunca te va a contestar. Esa es una petición que jamás Dios te va a contestar. De que tú le digas que se aparte de ti, porque tú estás en un error, fallando, cayendo, y Dios conoce tu corazón, que tú lo dices porque te sientes indigno. Y eso es bueno reconocer que somos indignos. Es bueno reconocer que nosotros no somos nada, que Él es todo. Es bueno humillarnos, porque cuando nos humillamos bajo la poderosa mano de Dios, Él entonces nos puede levantar. El altivo es el que tiene problemas. Si tú te crees que no quiebras un plato y te crees que eres la única Coca-Cola en el desierto y siempre estás culpando a todo el mundo sin reconocer tus propios errores, entonces ahí ese es el problema. Porque eso es lo que hacen los religiosos y los equivocados y los sinvergüenzas. Pero cuando tú eres sencillo y humilde y dices, sí, Señor, es verdad, estoy mal, reconozco que estoy mal, honestamente que yo ni merezco que tú, Señor, te me acerques, lo reconozco, pero gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por el sacrificio en la cruz del Calvario, gracias porque estás a la diestra del Padre intercediendo por mí, gracias porque soy tu hijo, gracias, Señor, y por eso me puedo acercar a ti. Acercémonos pues confiadamente al trono de gracia para recibir socorro y misericordia. Oh, gloria a Dios. El trono de Dios no es un trono, solo el trono de Dios es juicio para aquellos que no le conocen. Pero para los hijos de Dios es un trono de gracia. Y es lo que Dios te ofrece y nos ofrece. Quizás en esta mañana, mi amigo, mi amiga, que estás aquí, tú te has sentido así, tan indigno, tan pecador. Pastor, usted no sabe las cosas que yo he hecho. He robado, he mentido, he matado, sido pandillero, he trabajado en la prostitución, soy homosexual, soy lesbiana, he abortado niños, me han violado, he violado, he abusado de niños. Estoy hablando de cosas horrendas. ¿Puede haber perdón de Dios para tales personas? ¿Puede haber perdón de Dios? Y no juzgue. No diga, yo nunca he abusado de un niño. No, pero estás trabajando con 3 seguros sociales. Déjate de cuenta. Pecado es pecado, y dice la palabra de Dios que el que quiebra un punto de la ley es culpable de toda la ley. Todos hemos pecado. Todos estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios aparte de Cristo. No hay uno justo, no hay ni uno. Solamente por la gracia y la misericordia de Dios, solamente por los méritos de Jesucristo, solamente por la sangre de Cristo que nos limpia toda maldad, el hombre vil y pecador y sucio como somos y hemos sido, puede acercarse a un Dios puro y santo por medio de Jesucristo. Por eso que la palabra de Dios dice, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Por eso que la Biblia dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual uno pueda ser salvo. En esta mañana, mi amigo, mi amiga, tú puedes recibir el perdón de Dios. Aunque te sientas indigno e indigna, ya tú no tienes que vivir alejado de Dios. Tú como cristiano has fregado, has caído, has fallado, te has alejado de la iglesia. Pues ¿sabes qué? Yo quiero decirte que el Señor te ama. Él es el buen pastor, no el mal pastor. Él es el buen pastor. Él da su vida por las ovejas. Él va a buscar la perdida y la encuentra, la pone sobre sus hombros y la restaura, la regresa, porque Dios quiere que tú estés en plena comunión con Él. Él no te quiere por ahí alejado en el mundo. Ese es el error más grande del mundo. Echar fuera a los cristianos que han fallado es el error más grande del mundo. Lo que necesitamos es retenerlos, y aunque vengan a la iglesia con los ojos rojos de cocaína, pues por lo menos están ahí y un día Dios los toca. Hello. Aunque vengas así, que te estás tambaleando y cruda, pues tú ven como vengas, pero ven, porque yo creo que el mejor lugar para el pecador es el hospital de Dios, que es la iglesia. Los santos allá en el cielo, los pecadores aquí en la iglesia.
Porque aquí está el Señor para limpiarnos día tras día tras día, santificarnos, levantarnos, sanarnos, bendecirnos. Oh, porque su iglesia es la casa de Dios, puerta del cielo, hospital de Dios, el garaje de Dios, donde tú vienes a hacer el tune-up espiritual, a echarte gasolina para que salgas ahí y le eches ganas. ¿Cuánto la van a Dios? Regresa a casa. Regresa a casa. El Señor te ama. Cabeza bajada, ojos cerrados. Vamos a orar. Si en esta mañana, mi amigo, mi amiga, quieres entregarle tu vida a Cristo, si te has sentido alejado de Dios por los errores que has cometido, recuérdate que Él no te ve como tú te ves. Él te ve como una posibilidad. Tú te ves sin propósito, tú te ves sin rumbo, sin propósito, ni ganas de vivir tienes, pero el Señor no te ve así. Él te ve como una posibilidad. Él te ve como barro en sus manos para hacer de ti un barro nuevo, un vaso nuevo, algo hermoso y maravilloso en sus manos. ¿Por qué no le entregas tu vida al Señor en esta mañana? Él está aquí para perdonarte, limpiarte de toda tu maldad. Él te dice: no temas, no temas. Yo te haré pescadores de hombres. Yo te voy a levantar, yo te voy a usar. Tu vida va a tener propósito en mis manos. Y dice que Pedro lo dejó todo y le siguió. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Ponerlo primero, dejar todo lo que nos estorba y seguir a Cristo. Si quieres entregarle tu vida a Cristo, repite estas palabras conmigo y dile: Señor Jesucristo, sé que soy pecador, pecadora y necesito perdón. En esta mañana te abro la puerta de mi corazón y de mi vida y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor Jesús, por salvarme y limpiarme de toda maldad. Lléname, séllame y bautízame con tu Espíritu Santo. Y si aquí hay algún cristiano, hijo de Dios, que se ha alejado de Dios, se alejó de Dios pensando que por algún error que ha cometido Dios lo abandonó, Dios lo descalificó. Caer de la gracia no es caer en pecado. Caer de la gracia es pensar de que a la gracia de Dios hay que añadirle esfuerzo humano. No. Acércate a su gracia, porque ahí es donde está el perdón de Dios. Hijo de Dios, entiende que tú eres su hijo, que Él te ama. Si Él ama al pecador, ¿cuánto más no te ama a ti, que eres su hijo? Ven, reconcíliate con Él y dile: Señor, he pecado contra el cielo, medio mundo. Y Él te va a decir: ven, hijo mío, pongo anillo en tu dedo, calzado en tus pies, te revisto, porque tú eres mi hijo y hay fiesta, porque el que se había dejado ha regresado. Puestos de pie, le voy a pedir a nuestra hermana Marta que pase y nos done un último canto. Y mientras nuestra hermana Marta nos canta este último canto, yo le invito a usted, si usted en esta mañana repitió esas palabras invitando a Cristo en su corazón, si usted estaba alejado de los caminos del Señor como cristiano y hoy se quiere reconciliar con Dios, o si usted en esta mañana necesita sanidad, está enfermo, enferma, o tiene necesidad, algún problema, y usted quiere pasar y dice: pastor, ore por mí, este es el momento de hacerlo. Pase al altar y mientras nuestra hermana Marta ora, vamos a estar aquí al frente para ministrarle. Dios me los bendiga, hermana Marta. Los que necesiten oración, pasen aquí. Iba a cantar lo de mariachi, pero quiero cantarles esta alabanza que tiene un mensaje sencillo y viene acomodado muy bien con el mensaje del pastor. Se titula No te rindas. Quiero dedicárselo a todos ustedes. Pero los que trajeron sus palmas en este día, quiero que me acompañen y que alabemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amén. Como 2, 3. Amén. Ya se ve mejor. A ver, las palmas. ¡Ánimo! Mucho por andar, no
demos la respuesta. Sigue adelante, no mires atrás, no temas, que Dios prometió estar contigo y lo cumplirá. Te damos gracias, Señor, por tus promesas y por todas las cosas que haces a nuestro favor. Te damos toda la gloria y toda la alabanza, mi Dios, en el nombre poderoso de Jesús. No te rindas cuando las cosas te van mal. No te rindas, que aún queda mucho por andar. No te rindas, porque sin luchas ganarás. No te rindas, que la victoria está al final. Hay muchos problemas en la vida que te hacen desmayar. No es fácil confiar cuando no vemos la respuesta. Sigue adelante, no mires atrás, no temas, que Dios prometió estar contigo y lo cumplirá. No te rindas cuando las cosas te van mal. Dígale que tiene a su lado. No queda mucho por andar, nada más. Porque sin luchas ganarás. Una vez más. No te rindas, que la victoria es al final. La victoria es al final. Diga conmigo, la victoria está al final. Amén. Un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias, sierva. Muy bien, vamos a recoger una ofrenda especial para nuestra hermana.